Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión estuve viendo un bolso que tenía. La verdad que este bolsito tiene aproximadamente ya como 30 y algo años. No me van a creer cuánto me ha durado. Eso que en el último tiempo ya lo ponía en la lavadora, de verdad. Y todavía se ve muy bien. Les quiero dar unos tips. En realidad no es un tutorial completo donde yo les voy a enseñar a tejer todo el bolso, así que es para las personas que ya tienen un conocimiento del crochet, algunas técnicas, hacer algunos puntos, pero incluso lo pueden hacer en un solo punto seguido que sería para los de básico. Miren, este es el círculo que hay que tener en cuenta siempre, conocer uno de estos círculos. Ahorita no se ve plano porque está toda la bolsa aquí. Miren, este círculo es uno de los básicos para que ustedes puedan hacer bolsas, manteles, todo lo que tenga que ver con este tema circular. Ahora, normalmente yo también lo expliqué en un video que tengo de un banquito circular que es multicolor, muy bonito. Ahí también les he explicado un poco sobre el tema de esto circular. ¿Qué pasa? Ustedes inician el círculo con un nudo mágico o le ponen unas 5 cadenitas. Luego van agregando, puede ser de medio punto o punto alto. Es por eso que es importante cuando lean un patrón, así como estos que he conseguido, este patrón de aquí, esto no es que 100% ustedes siguiendo eso y el círculo les va a salir perfecto. No es así, porque lo que quiero explicarles es que cuando ustedes van haciendo el círculo, depende de qué crochet han usado, qué tipo de hilado y la tensión que usen. De repente ustedes hacen el círculo que les acabo de mostrar y siguen exactamente los aumentos que dice ahí. Pero ¿qué pasa? Si el de ustedes es todo el trabajo, lo quieren hacer en un medio punto o punto bajo, como le dicen, entonces puede que les salga bien. Si ustedes lo hacen con un medio punto alto, que es la vareta sacada en una sola pasada, entonces, ¿qué pasa? De repente el círculo no les va formando plano. Este está bien planito. Lo que pasa, como les digo, es que aquí ya está con lo que he cargado y todo. Entonces, ese es el problema que nosotros debemos resolver cada vez que hagamos un círculo. Empiecen su círculo con un patrón que es muy sencillo, que les voy a explicar, qué quiere decir. Por ejemplo, hacen su nudo mágico o le ponen 5 cadenitas y las cierran con punto deslizado. Luego, de base, le hacen, puede ser, aquí tiene 8 puntos, ¿sí? 8 puntos. Ustedes lo pueden hacer de 12, pero imaginemos que tiene 8 puntos. En la segunda hilera, hacen una cadenita y su medio punto. Y en ese mismo medio punto van a hacer otro, o sea, en cada medio punto de la hilera anterior van a hacer un aumento. En lugar de tejer solo uno, tejen dos. Eso ya las que saben no hay problema. Voy a hacer un poquito de recordatorio para las que recién empiezan. Esa sería la primera vuelta de aumentos. La siguiente vuelta hacen así, una cadenita para levantar y su medio punto. Luego tejen un medio punto en el siguiente punto, en el que sigue hacen un aumento, en el siguiente un punto solito, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto solito y así toda la vuelta. En la siguiente vuelta van a tejer así, 2 puntos solitos, uno en cada uno de los puntos de la hilera anterior y un aumento, un punto, otro punto solitos y 2 puntos en un mismo punto que es el aumento. Así,
2 puntos solitos. Solitos quiere decir un punto encima del punto anterior, el otro punto encima de la hilera del punto anterior. Luego un aumento. Así sucesivamente. En la siguiente hilera, la separación ya serían 3 puntos solitos y un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto de la hilera anterior. Luego, 3 puntos solitos, así toda la hilera. En el siguiente van aumentando. 4 puntos solitos, un aumento. 4 puntos solitos, en el siguiente, 5 puntos solitos, un aumento. El aumento son 2 puntitos en el mismo huequito de la hilera anterior. Entonces, así van aumentando. Pero aquí está el asunto. Cuando ustedes ya lleven unas 3 hileras, más o menos, vayan viendo si su tejido sigue formando el círculo bien, que no empiece a hacer ondas y que no empiece a encogerse. Ese es el tip más importante que les quiero dar. Ya como les digo, he hablado en un video sobre esto, pero lo voy a repetir aquí. Entonces, aquí ustedes pueden hacer como yo he hecho en este caso. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hileras en medio punto. Luego, así como se me ocurre siempre que tejo, porque voy cambiando según a veces mi humor, digo, no, mejor hago este punto, mejor otro punto. No es que a veces todos mis tejidos estén planeados, no es así como nos pasa a muchos. A veces quizás digo, como estoy haciendo una bolsa voy a experimentar. Entonces hice una hilera de puntos altos o varetas. Entonces ahí ustedes tienen que ver y hacer su separación de acuerdo a cómo vean que se está armando. Por eso les digo, en estos círculos solamente hay que tener un poquito de paciencia y uno mismo va creando su propio patrón de distribución circular de puntos. La distribución circular de puntos depende de la tensión, del crochet, del hilo que van a usar y del punto que le van a poner. Por favor, no es que yo me copié de un circular que hay por ahí, le tomé foto y lo quise hacer igual. No. Puede ser, claro, que lo tomen como base, sí, pero ustedes mismas tienen que ir viendo qué tal les va armando el círculo. Entonces yo hice así, como les digo, estas hileras en medio punto, luego hice una hilera, de repente acá se puede ver, ya está un poquito cochinita por el tiempo. Entonces, miren, aquí se nota. Aquí está en punto alto, aquí le hice 3 o ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4 hileras en medio punto, una hilera en punto alto, así, 4 hileras en medio punto y así sucesivamente hasta terminar el diámetro de lo que yo necesitaba. Por eso les digo, esto lo pueden hacer chiquito para un bolso pequeño, más grande, lo que ustedes desean. Es solamente acostumbrarse a verificar qué tanto están trabajando un círculo muy planito, muy bonito, y eso se ve cuando recién ustedes avanzan un poquito, ahí ustedes se dan cuenta si ven que está encogiendo o si ven que queda como que muy ondeado. Ahí nomás ustedes destejen y cambian el patrón. Entonces, o le ponen menos aumentos, el aumento más espaciado. Eso es un juego que tienen que ustedes que practicar. Miren, luego terminan el tamaño del círculo que quieren. Aquí les voy a mostrar la cartera un poquito más, como se dicen, en un plano más completo. Baja la camarita, ahí está. Miren, así está este bolso. Y aquí, luego que terminan el círculo, yo le hice aquí un pequeño adornito como en X, la vareta que se cruza. Luego continué el mismo, bueno, acá le puse 2 hileras de punto alto y continué con el mismo patrón de abajo, 4 hileras en medio punto, una hilera en punto alto,
4 hileras en medio punto, punto alto o vareta y así. Más o menos una base para que no se me caigan las cosas que tenía. Pero por supuesto, bueno, a esta yo no le puse tela en ese entonces, me gustó así nada más, pero le pueden hacer su forro, que es lo más práctico para que no se les caiga nada. Miren, luego aquí le hice un calado, ¿sí? Un calado que le hice. No se puede ver bien. Pero ustedes se inventan el punto que deseen, ¿sí? Ahí está. Este es un caladito. Ustedes buscan un calado que les gusta o lo pueden hacer en punto filet, que es un punto vareta, 2 cadenas, saltan 2, ¿no? 2 puntos de espacio y luego hacen el otro punto vareta. Esos cuadraditos que quedan como punto malla. Ese es punto filet. Miren, entonces hacen su punto, luego le hacen una cenefa, otra vez, aquí, este está así, se ve encogida porque el bolso aquí está jalado. Voy a bajar un poquito para verlo más en grande, para que así les enseñe las asas, y ahí está, ya, listo. Entonces, miren, aquí hacen una cenefa, otra vez un adorno de la cenefa de calados, una cenefa con el mismo patrón que tienen aquí abajo, y al final le hice unas onditas aquí y terminé con unos arcos. No se puede ver, sí, quizás ahí, y así terminé con unos arquitos. Eso ya usted, para que quede tipo blondita, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo dar un tip para que hagan sus bolsitas de verano, que están muy, muy de moda, y le da así este toque muy bonito al final de la bolsa. Imagínense una bolsita con 2 tonos de rosa, hay que bajarlo acá, ya, para ver toda la bolsa. Un tono de rosas, verdes, azules, colores naturales, se ve muy, muy bonito. Y la cadena, yo no la hice en medios puntos. ¿Qué hice para hacer la cadena? Bueno, ya saben, ustedes lo pasan por aquí. Se me ocurrió hacer puras cadenitas, una tira de puras cadenitas. Miren, le puse 4 cadenitas en el color crudo, porque esto lo tejí en un tipo de pabilo o algodón. Es un algodón y hay de muchas calidades. Este es un algodón, más o menos tiene 1 milímetro, 1,5 más o menos. Y le tejí así, para las asas. 4 tiritas en color crudo y una tirita en color negro. Entonces, así. Y al final, porque usted sabe que ahí se me ocurría un montón de cosas, encontré por ahí una hebilla que me gustó, la pasé por ahí, le hice unas cuantas pasadas de trencita y aquí le puse un nudo, ¿sí? Esto se me ha pasado, voy a regresar. Le hice un nudo y con lo que me quedaba hice un poquito de trenza y luego le metí una hebilla, no sé por qué razón, pero en ese tiempo me gustó y lo hice. Y le quedan las tiritas colgando. Es un bolso bastante sencillo, pero es un tip para que tengan y puedan hacer algunos bolsos más coloridos, con una rosita, unas flores, pero sí les aconsejaría que le pongan un pequeño forro si es que gustan. O de lo contrario, este punto que es más apretadito, lo hagan hasta aquí, entonces ya pueden rellenar sus cosas y esta parte les queda muy bonito calado. Entonces les voy a dejar que es como para que tomen para que tengan en cuenta, ¿no? Este croquis o este diagrama, para que tengan una idea de estos X son los medios puntos, esta letra B chiquitita es cuando hay 2 puntos en un mismo punto. Las que saben, saben, y las que no practicarán poco a poco su círculo. Los círculos dependen de nuestro ensayo y error. Listo, entonces ustedes así ya tendrían
en cuenta con el tipo de hilo que han tejido cuánto han aumentado. Eso sí, por favor, para que no pierdan su secuencia, en un papelito con su lapicero vayan apuntando primera hilera, ponen una X, 2 palitos o 3 palitos, luego una X o una B chiquita, donde quiere decir que han hecho su aumento, para que así ya tengan su patrón listo y cuando quieran lo puedan usar para otra vez otro bolso, cuando usen el mismo grosor de hilo con el mismo crochet y no tengan que practicar. Eso ha sido mi tip, un pequeño consejito por hoy. Eso es todo. Gracias por seguirme hasta aquí. Compartan y espero verlas en un nuevo video. Chao, chao.